En esa cárcel llegó a haber hasta 17 miembros del cartel de Medellín. Y cada vez hay más mafia, hay más carteles. Y bueno, yo lo que sí recuerdo, hablando de periodismo propiamente, era que nosotros todos los días, yo les insistía a los reporteros, al equipo mío, muchachos, vamos a trabajar y cero adjetivos, vamos a contar lo que pase. Pues no le pongamos adjetivos a esto, que horrible masacre, que terrible tal cosa, no. Contemos la cosa. Yo creo que eso de algún modo nos pudo haber ayudado. ¿Nunca lo volvió a ver, Alirio? ¿Nunca lo volvió a ver? A Pablo no. Sí. Es curioso, ese día que yo estuve allá, eso fue pues el 19 de junio del 91. Ya se estaba acercando la hora, eran como las 7:30 de la noche. El noticiero que yo hacía, que llamaba Informativo de Antioquia, era a las 9 de la noche. Y le dije, pues Pablo, yo me tengo que ir ya. Ya habíamos hablado, le había grabado ese comunicado. Y me dijo, listo, venga, que allá estaba la procuradora regional, que se llamaba Marta Luz Hurtado. Ella estaba ahí, ella me dijo, listo, yo lo bajo. Entonces, de la catedral aquí hasta Medellín, siempre estrecho, siempre es un caminito algo largo, pues cuando uno tiene afán y más de ir a hacer noticias. Cuando iba a salir, él le dijo al director de la cárcel, el señor se llamaba Jorge Pataquí Basile, le dijo, vea, este es Luis Alirio Calle del Informativo de Antioquia, de Teleantioquia, sepa que él puede subir aquí cuando quiera. El director pues le dijo que sí con la cabeza, pero eso nunca sucedió porque días después ocurrió la visita de René Higuita a Pablo allá. René Higuita era el portero de la Selección Colombia. La Selección Colombia estaba en primera para todos los medios en esa época, que estaba cogiendo fuerza y todo esto, y tenía unos jugadores que en ese momento estaban en primer orden en el candelero, que llama uno. Y René Higuita salía todos los días en medios contando cosas. Higuita subió allá y eso fue causa de un escándalo y que hizo que el gobierno aumentara las medidas de seguridad en la cárcel y se prohibieron las visitas a gente distinta, a hombres del Estado, de la familia o del cartel que se iban a entregar. Y eso pasó allá. En esa cárcel llegó a haber hasta 17 miembros del cartel de Medellín. Entonces yo no pude volver allá, yo le he dicho, hombre, déjeme terminar esta historia, hombre Pablo, hay muchas preguntas, pero en este momento como tan tensionante y a uno no le ocurre nada, y la verdad era esa. Yo tenía 1000 preguntas y a la vez ninguna. Además que él me frenó, no me dejó hacer preguntas. Yo las pude hacer, pues pude grabarle porque el jefe de prensa de la gobernación de Antioquia, al verme desarmado, o sea, de televisión y no tenía cámara, ni nadie a mi lado para que me ayudara, ni papel ni lápiz, es que no me dejaron sacar nada de la oficina para llevar. Entonces el jefe de prensa de la gobernación, que se llamaba Rodrigo Pareja, un gran reportero reconocido. Un gran periodista, sí, lo recuerdo mucho. Él murió en la pandemia. Él me prestó esa grabadora de audio y me prestó papel y lápiz, un lapicero para que yo tomara nota. Si no es por eso, me hubiera sido un poquito más difícil hacer ese trabajo. Un trabajo del que yo no tenía idea. Mire, el nivel de tensión era tan grande que yo decía, yo sí estudié periodismo, pero es que enfrentarse uno a una circunstancia de esas, uno nunca vio en la universidad algo que le dijera a uno, este tipo de cosas se cubren de esta manera. Ahí me di cuenta yo que el periodismo se aprendiera en la calle haciéndolo. Y que, pues, es decir, agradeciendo el bagaje que uno puede tener en la universidad, la verdad es que el periodismo se aprende afuera, haciéndolo y enfrentándose uno a los hechos. Luis Alirio, ahora que se celebra o se conmemora esta fecha histórica importante para Colombia,
surge también la necesidad de pensar cómo recordar a Escobar en su justa dimensión, es decir, también en todo el daño que causó, porque él sí se convirtió también como en una figura pop, por lo menos en el mundo, hasta reivindicada por muchos otros, tal vez desconocedores. ¿Cómo cree usted que debería ocurrir este momento de recordación histórica para Colombia? Mire, Ana, hay mucha gente diciendo que qué pereza este tema, que qué carajo, que cada vez que hablamos de Pablo lo estamos mitificando más, que lo estamos montando en un pedestal que es imposible demoler. El hijo mismo de él, Sebastián Marroquín, cuyo nombre pues original es Juan Pablo Escobar. Curiosamente, el nombre verdadero del hijo de Pablo terminó siendo el seudónimo con el que firma los libros que escribe. Bueno, yo lo que creo es que no hay que dejar de hablar de lo que nos pasó, porque es que eso es clave para poder ir hacia lo que tantos hablan de una sociedad mejor. Una sociedad mejor se tiene que remitirse al pasado necesariamente. Y lo que tenemos que hacer, más que pensar en demoler mentalmente o físicamente las cosas que recuerden a Pablo, hay que recordarlo con sentido crítico. Y esto podría ser materia incluso de colegios y de universidades, en particular en periodismo, porque sin una postura crítica frente a esto, pues vamos a seguir mitificándolo y vamos a seguir haciéndole creer a muchos muchachos que este era un héroe y que lo que él hizo estaba bien y que es que así se consigue dinero, porque es fácil, pues lo dice uno porque lo consiguieron aparentemente de una manera fácil porque desapareció de ellos todo el escrúpulo moral posible que les impidiera hacer eso. La mafia es eso. Lo que tiene uno que mirar retrocediendo estos 30 años y mucho más antes es ver en qué circunstancias sociales, en qué contextos surgen personajes como Pablo, ¿cierto? No sé, yo creo que vale la pena ir hasta el principio de la mafia misma. Yo entiendo que la palabra mafia referida al crimen organizado se utilizó por primera vez en el siglo XIX, a mediados, digamos, entre 1860 y 1870. Creo que fue un policía parisino de París que se refirió como mafia al crimen organizado. Pero lo que conocemos bien como esa palabra mafia, que entre otras cosas, cuando estaba sucediendo lo de Escobar, a mí me daba cierto pudor pronunciar la palabra mafia. Me parecía que me contaminaba de eso. Eso surgió en Sicilia, cuando Sicilia no era una región integrada todavía a Italia. Había 2 o 3 señores feudales que manejaban toda la tierra y los demás eran gente débil, pobre, que no tenía cómo vivir bien, cómodamente, es decir, en una pobreza e incluso miseria aterradoras. Y se dio un fenómeno en que los lazos de sangre, se formaron familias a través de los lazos de sangre, es decir, primos, hermanos, cuñados, y fueron armando grupos y esos grupos se fueron uniendo a otros y conformaron una gran congregación, digámosle así, que vio que para defenderse y poder salir adelante debían hacer cosas que necesariamente estaban por fuera de la ley. Asumieron eso y actuaron. Y se convirtieron en lo que conocemos como mafia. Y la mafia actúa así. La mafia es una contraley y ellos tienen eso claro. Pablo nos dio el mensaje y nos dijo, ¿a qué está dispuesta la mafia? Todo lo que hizo es ilustrativo, más claro para dónde, de lo que las mafias, porque no solamente hay mafias de las drogas, ustedes saben que hay muchas mafias.
Estados Unidos en 1971 declara la guerra contra las drogas en Estados Unidos y eso se expande a otros países. Richard Nixon en el 71 y empieza a darse esa guerra que, entre otras cosas, en un principio fue más contra los consumidores que contra los narcos, distribuidores. Y curiosamente esos consumidores en esa época en Estados Unidos eran hijos de obreros que estaban haciendo reclamos reivindicatorios de derechos y toda esa cosa y estaba poniendo a Estados Unidos en problemas. Hay analistas y escritores que ponen la atención en eso como buscando un poco el sarcasmo de lo que ha sido el discurso de la guerra contra las drogas, de la salvación de la juventud, de la sociedad, porque las drogas son destructivas. Pero esa guerra lleva más de 50 años y cada vez hay más mafia, hay más carteles, ellos tienen cada vez más plata y la adicción a las drogas, el consumo crece también cada vez más.